vamos a continuar con el caso que desde el 3 de enero tiene la atención de toda la agenda informativa del mundo, de Colombia, pero que ayer se concentró en Nueva York. Por eso damos la bienvenida a Alejandro Cortés. Él nos va a estar acompañando en la entrevista de una de las personas que presenció, Alejandro, de primera mano, la audiencia contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Luis, así es, un saludo para usted y para todos los usuarios de Noticias Caracol en Vivo. Efectivamente, vamos a hablar en contados segundos con un expreso político venezolano, precisamente fue expreso político de este régimen de Nicolás Maduro, quien estuvo presenciando la audiencia, estuvo allí justo cuando le estaban leyendo los cargos a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, cuando no aceptaron los cargos, y adicionalmente esta persona pues tuvo un cara a cara, por así llamarlo, con Nicolás Maduro, dice él en algunos medios de comunicación, por un tono burlesco que tuvo en medio de la audiencia, saludando y deseándole feliz año a todas las personas que estaban allí en el recinto. Y él es entonces Pedro Rojas, él se encuentra en estos momentos en Nueva York. Gracias, Pedro, por acompañarnos en Noticias Caracol en Vivo, y quiero comenzar preguntándole que contemos y desmenucemos bien cómo fue toda esta situación desde que llega Nicolás Maduro y su esposa a este juzgado. Usted, como expreso político y como, si me permite la expresión, víctima de este régimen, pues vivió este enfrentamiento, este cara a cara con este exdirigente político de Venezuela. Bueno, primeramente agradecer a la audiencia, agradecer a ustedes y nuestro hermano país Colombia por permitir saber la realidad de Venezuela y la realidad de lo que sucedió el día de ayer. Vimos a un Nicolás Maduro Moro desorbitado, pero sabiendo lo que hacía, dándose como víctima. Llegó pasadas las 12:01, para ser exacto, según la minuta que tengo. Y lo primero que hizo fue hacer una radiografía de todos los que estábamos entre público y prensa. Posterior a ello, expresa esa frase del Happy New Year. Y es en ese momento donde, recuerdo, le solicité a un escultor venezolano que estaba a mi lado haciendo la gráfica de Maduro y de Cilia Flores en la presentación, que me regalara una hoja para poder drenar mi impotencia ante lo que estaba viendo, porque sabía que no podía irrumpir dentro de una corte federal en semejante jurado de este país. Continuado ello, bueno, en efecto le leyeron los cargos, en efecto el juez le solicitó que respondiera con su nombre específico, y es donde de Nicolás Maduro se dice que es Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de Venezuela, prisionero de guerra, y que se adhería a la Convención de Viena basado en los hechos de haber sido secuestrado la madrugada del sábado 3 de enero por el ejército norteamericano. Eso fue básicamente el inicio del juicio. Pedro, continuemos entonces. ¿Qué sentía usted cuando llegaba Nicolás Maduro? Usted como persona, como alguien que estuvo preso bajo este régimen, ¿qué sentía al ver a Nicolás Maduro entrar por las puertas de este juzgado? Era impotencia, recuerdo que la primera señal que le hago es esta, 3 veces, porque como preso político también vivía una audiencia preliminar en Venezuela sin abogados privados, sin beneficio, asistencia médica, sin comida decente, sin un sistema de derechos que me permitiera y me leyera mis deberes y derechos de igual forma. Yo comencé a evidenciar un juicio donde el juez le dijo que iba a ser un juicio justo. Y él estaba allí para hacer un juicio justo. Incluso en uno de los derechos que le lee a Maduro respecto a su fianza, a la posibilidad de una fianza, Nicolás Maduro le dice que gracias, que él no sabía que tenía esos derechos, porque en Venezuela no existen esos derechos. Era un sentimiento de impotencia que estoy convencido de que todos los venezolanos lo sienten, pero lo que más me duele es que un Basil da Costa no puede contarlo como pude contarlo yo, como pude verlo yo. Igual un Fernando Albán, igual un Oscar Pérez y todos los miles de acribillados por el régimen criminal de Nicolás Maduro Moro, que ha iniciado el fin de esta historia muy negra para Venezuela. Sí, mire, Pedro, paradójicamente el juez
que lleva la audiencia es un juez de 92 años con un recorrido amplio en la historia judicial estadounidense, y dentro de ese recorrido también le tocó juzgar al Pollo Carvajal, un ex militar, un ex político, ex comandante, también ex diputado venezolano. Ese acercamiento del juez con la situación de Venezuela, ¿cómo funcionó en el contexto de Nicolás Maduro, también teniendo en cuenta el antecedente del Pollo Carvajal? Este mismo juez, en efecto, es quien lleva toda la causa de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia de Hugo Chávez, creador del SEBIN, por darte un ejemplo, y el articulador de todo lo que eran las operaciones del Cártel de los Soles. Es un juez que no solamente tiene 92 años, muy lúcido, la verdad lo aprecié muy lúcido, de mucho conocimiento en la materia. Fue una audiencia muy corta, una audiencia de 31 minutos para ser exacto. Hasta allí quedó presentación de cargo y todo lo consecuente. Pero el mundo debe estar claro que es un juez que maneja la materia, que conoce muy bien del tema de narcoestados, ¿okay? El tema de todo este concepto de criminalidad y cómo orquestan desde el Estado este tipo de cosas, y que en la situación de Venezuela, en efecto, carece de mucha prueba. Ha sido quien ha escuchado los acuerdos que ha hecho el Pollo Carvajal con la justicia norteamericana para entregar un sinfín de pruebas de cómo articula y cómo Nicolás Maduro Moro, como le presentaron los cargos, que entre el año 1999 y el año 2025 ha sido el responsable de utilizar la estructura de un Estado para narcotráfico, para manufacturación de lo mismo, distribución y de igual forma surtir de armas a grupos irregulares. Esto ha sido parte de los cargos que le presentaron a Nicolás Maduro Moro, de igual forma a Cilia Flores. Pedro, precisamente entonces, para que recordemos los cargos que les fueron imputados y que ellos pues afirmaron son inocentes de estos, para Nicolás Maduro entonces está la conspiración por narcoterrorismo, conspiración por importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para usar esas armas. En cambio, su esposa, que también estaba allí en esta audiencia y que pues compareció junto con Nicolás Maduro, entonces está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red. Pero una cosa que llamó la atención, incluso, y usted lo ha dicho, Pedro, en algunos medios de comunicación, es esta, ya por llamarle de algún modo, apatía que sentía o digamos distanciamiento que tenía Nicolás Maduro con su esposa Cilia Flores, que estaba ahí también en el recinto. ¿Usted cómo pudo analizar esta situación? Es la cosa más extraña que yo pudiera ver en la vida, porque por más del récord criminal que ambos tienen, son esposos y quizás nuestra visión inicial era de que iba a haber algún afecto de ambos. Yo les puedo asegurar que en 32 minutos que observé a Nicolás Maduro Moro y que entiendo que luego se terminó todo, jamás hubo ni siquiera un giro hacia ver a su esposa. De igual forma, no les puedo hablar específicamente de Cilia Flores porque mi enfoque no fue hacia ella, y aparte ella estuvo, muchos periodistas pensaban que no estaban hasta que se levanta cuando le leen los cargos, porque técnicamente pasó desapercibida. Su postura fue totalmente distinta a la de Nicolás Maduro. Siento que Cilia Flores entiende muy bien, es abogada, conoce de la materia y conoce muy bien, reconoce en la situación que están, y es por ello que se le veía con una voz muy tibia, totalmente distinto a la actitud de Nicolás Maduro Moro, que está haciendo otro más de los papeles que por tanto tiempo ha hecho. Usted dice, yo me concentré en Nicolás Maduro, y lo entendemos, Alejandro. Fue un preso político de este régimen mientras Nicolás Maduro asume esa responsabilidad que le deja después de muerto Hugo Chávez. Pero, ¿usted le pudo decir algo a Nicolás Maduro, o de qué forma pudo comunicar usted lo que vivió como venezolano teniendo al frente a quien lideró el régimen durante tantos años? Claro, ¿y en qué momento esto estalla? Porque tengo entendido que hubo un momento donde pues, Nicolás Maduro hace una afirmación y usted siente ese coraje entonces de enfrentarlo y de decirle pues, lo que nos va a contar a continuación. Yo fui el sentimiento de muchos compañeros que hoy no pueden decir esto. Yo vi como a mi madre le detectaron un cáncer de mama a 2 meses de mi exilio, posterior a cada una de las cosas que me pudieron haber sucedido. Y el ver a Nicolás Maduro cínico, a un Nicolás Maduro que se le respetaron todos sus derechos, a la salida de Nicolás Maduro
Eh, Nos dividían escasos 2 metros, metro y medio, no lo sé, pero 2 sillas técnicamente. Cuando iban a proceder a colocarle sus esposas, mis palabras fueron muy claras y fue el sentimiento, que pude tener para ese preciso momento. Y fue muy claro, o sea, fue, eres un criminal y vas a pagar en nombre del pueblo venezolano por lo que has hecho. Y esto se lo repetí en 2 oportunidades debido a que es cuando él frente a frente nos increpamos y me dice que él es inocente, él es prisionero de guerra y es el presidente constitucional de Venezuela. Pero hubo una frase demoledora para mí, cuando Nicolás Maduro Moro dice que él es un hombre de paz, que él es un hombre de fe, es en ese momento, es un hombre de Dios, corrijo, pido disculpas, es un hombre de Dios, es en ese preciso momento donde yo le digo, un hombre de Dios soy yo, pero con aquella impotencia de cualquier venezolano en ver al hombre más cínico de la bolita del mundo, al criminal que ha sentenciado, que ha acribillado al pueblo venezolano, y no solamente lo digo por los que están en una protesta, por los que han sido acribillados por alguna posición política, sino de igual forma todo un pueblo que más de 9 millones de venezolanos en el territorio colombiano, están más de 2 millones de venezolanos buscando cómo subsisten día a día porque en Venezuela se le acabaron sus oportunidades. Y por supuesto que me sentí identificado humildemente en nombre de mi país, en nombre de todos mis connacionales, dentro y fuera de mi país. Mire, le contrapregunto, ese fue su sentimiento, como tal vez puede que en los últimos tiempos el único venezolano que ha podido enfrentarse a menos de 2 metros a quien ha causado el dolor que, por ejemplo, hoy podemos ver en usted. ¿Qué dijo el juez? Que también, o cuál fue el comportamiento del juez, que también tiene un antecedente en la revisión histórica del régimen y de lo que ha sido estos 27 años en Venezuela. ¿Pero cuál fue la actitud del juez posterior a lo que yo hice? No, ¿cuál fue la actitud en el transcurso de la audiencia? Porque tenemos entendido también lo mandó a callar. El juez a Maduro. En 2 oportunidades. En 2 oportunidades, porque Nicolás, cuando le leyeron los cargos, él tenía que primero, bueno, en qué condición se iba a declarar, ¿ok? Y cuál es su nombre, que repitiera su nombre. En ese momento donde él dice que es Nicolás Maduro Moro, prisionero de guerra, presidente constitucional de Venezuela, lo mandan a callar en esa primera oportunidad. Y posteriormente, en una segunda oportunidad, intenta hacer lo mismo y lo manda a derecho el juez, el excelentísimo juez que se me escapa su nombre, en ese preciso momento donde en efecto lo callan 2 veces. Hubo 3 peticiones por parte de la defensa de Nicolás Maduro Moro. Una fue la asistencia médica por presuntas lesiones durante la operación de extracción militar por el ejército norteamericano. La otra fue una solicitud explícita de Maduro, ¿okay? Donde solicitaba tener asistencia consular. Y una tercera fue poderse llevar los apuntes que tenía de la corte, podérselos llevar consigo al centro donde está siendo recluido en este momento. Alejandro, Pedro, el juez Alvin Hellerstein es el que está llevando el caso de Nicolás Maduro y de Celia Flores. Pedro, intentándonos imaginar, porque no tenemos desafortunadamente cómo mostrarles a las personas que nos están viendo lo que pasó dentro de esta audiencia. Entendemos que Nicolás Maduro hacía algunas afirmaciones burlescas, deseando feliz año a las personas, pues autodenominándose un hombre de paz de Dios. Y de Dios. Pero ¿qué actitud tenía él cuando, por ejemplo, le estaban dictando los cargos a los que tenía que responder y cuando decide declararse inocente? Totalmente desorbitado. Yo vi a un Nicolás Maduro desorbitado, yo vi a un Nicolás Maduro que sabe lo que está haciendo. Yo no dudo de la inteligencia de Nicolás Maduro, por eso duró 13 años y tuvimos que requerir a Dios y a los Estados Unidos para liberar a Venezuela. Nicolás Maduro en ese momento, repito, más en su tono de burla y en su condición, hizo ciertas cosas de un hombre que sabe lo que está pasando, como por ejemplo la radiografía inicial que le hizo a todo el público,
Él observa todo el público y es a posterior de ello que expresa ese Happy New Year. Su otra postura fue un hombre, repito, desorbitado, que se quiso ver tranquilo, inocente, un hombre que está siendo un prisionero, pero un hombre totalmente distinto a la postura. Por lo menos yo esperaba ver de un Maduro, para ser honesto, la posición de Saddam Hussein cuando en aquel momento lo fueron a enjuiciar en su país. No, este fue un Nicolás Maduro que le dijo al juez gracias por decirle sus derechos, que él no sabía que tenía esos derechos. Fue un Nicolás Maduro sumiso al momento de que el juez de 92 años lo puso a derecho de que respondiera explícitamente lo que se le estaba preguntando. Entonces, repito, puedo decirles que vi a un Nicolás Maduro completamente distinto a ese que decía que jamás se iba a doblegar a los yanquis. Yo vi ayer a un Nicolás Maduro Moro comenzar a entender lo que le está sucediendo. Y esto es hoy, pero en 3 meses Nicolás está siendo recluido en una de las cárceles más duras, rudas, sin luz, solo, de los Estados Unidos. O sea, parte de muchos que me hablaban de la noticia, decían, Pedro, quizás el cara a cara que hubo entre ustedes dos es porque fue lo único que Nicolás entendió, todo lo demás era en inglés, y la traducción, por ley, tiene que ser sin tono, tiene que ser lineal, no importa si el juez se exalta o no, la traducción que a él le hacen es, él no logra identificar en qué tono le están hablando. Entonces, lo único que él entendió fue lo que tú le dijiste, y eso, claro que a un criminal, a un dictador de esta índole, le va a retumbar en estos próximos 3 meses de esta la segunda audiencia que va a tener en marzo 17. El capítulo de la audiencia y posterior a esta pregunta que le voy a hacer, ubicarnos en el plano nacional. En el plano nacional me refiero al venezolano, a lo que viene, a las preguntas que usted tiene como ciudadano, como venezolano, como patriota venezolano. Quisiera cerrar el capítulo del juicio preguntándole cómo salen Nicolás Maduro y Cilia Flores del recinto. Cilia Flores entendiendo, muy aviscaída, una Cilia Flores entendiendo lo que le está pasando. Cilia está muy clara en la condición y en la posición donde están. Y en el caso de Maduro, repito, mi increpancia con él fue en ese momento y posterior yo tuve que salir con seguridad por haber irrumpido en una corte federal de los Estados Unidos. Pero lo que sí les puedo asegurar al pueblo venezolano es que este no era el Maduro que vociferaba aquel poder, que vociferaba y bailaba salsa burlándose de las madres venezolanas y de todos los venezolanos dentro y fuera. Este fue un Nicolás Maduro totalmente sumiso al sistema norteamericano, totalmente demostrando sencillez, demostrando ser un hombre noble y un hombre de paz, cuando todos conocemos y hemos visto la retórica de él en tiempos pasados. Entonces, aquí tiene que estar claro algo. Inició el fin de la maldad en Venezuela. O sea, no solo es la caída de Maduro, es la caída moral del régimen que atropelló, que criminalizó, no solo la protesta, sino la disidencia en Venezuela, de las madres venezolanas, de esa señora que vive en una esquina y que no puede poner nada porque la jefa del CLAC ahora le va a decir. Bueno, a esa jefa del CLAC le queremos decir que su líder supremo lo vimos sumiso, lo vimos arrastrado al sistema norteamericano de justicia. Lo vimos diciendo gracias por haberle leído sus derechos, porque él no sabía que tenía esos derechos. Porque él por dentro sabe que jamás le permitió en Venezuela derechos civiles y juicios justos a los líderes y presos políticos en mi país. Pedro, precisamente entendiendo todo este panorama del régimen, de la cantidad o los millones de compañeros o compatriotas venezolanos que desafortunadamente tuvieron que salir de su país, por supuesto tendrán sus simpatizantes, pero es evidente que hay muchas personas que tuvieron que dejar a sus familias atrás, millones de personas que tuvieron que separarse de sus madres, de sus hijos. Él es capturado este sábado 3 de enero en la madrugada. Yo sí quiero preguntarle a usted en qué momento se da cuenta de la noticia, cómo recibe la noticia, cómo se da cuenta que Nicolás Maduro es capturado por las autoridades estadounidenses. Pero yo a eso le agrego, Pedro, para que usted también lo tenga en cuenta en su respuesta, posterior a la captura de Nicolás Maduro,
no vemos una recuperación del país, sino vemos que las líneas inmediatamente siguientes del régimen lo reemplazan. Le doy un ejemplo de 4 personas. Delcy Rodríguez, su mismo hermano que está en el legislativo, seguido de Diosdado Cabello, seguidos de Diosdado y seguidos de Vladimir Padrino, ministro de Defensa. Es decir, tienen los poderes venezolanos en sus manos, uno legislativo, el otro ejecutivo, el otro de defensa y el otro pues que los acompaña, por supuesto, en este régimen. Mira, sonrío porque, bueno, en ese momento me encontraba en mi casa, recuerdo haciendo cosas de trabajo, haciendo unas órdenes, y me comienzan a llamar de territorio nacional, amigo de la ciudad de Caracas, y comienzo a darme cuenta de lo que sucedía, y comenzábamos, bueno, a hablar y con diferentes amigos, comunicadores de lo que sucedía. No hemos dormido, luego liderizamos unas cosas en la ciudad de Atlanta, posteriores a todo lo que vino sucediendo, y ir recopilando lo que sucedía, lo que pasaba realmente en territorio nacional con gente que tenemos allá en diferentes localidades. En la segunda parte de la pregunta, por eso sonrío. No, por supuesto que ha seguido la línea, pero rodilla en tierra a los gringos, rodilla en tierra a Donald Trump, rodilla en tierra a Marcos Rubio, rodilla en tierra a Pete Hegseth, el secretario de guerra, y de igual forma el subsecretario. Hoy vemos un régimen que ha tuiteado el presidente Donald Trump en las pasadas horas que el helicoide va a ser cerrado. En la campiña nos informan que están comenzando a llegar posibles ciudadanos norteamericanos a incorporarse en el tema de las operaciones de petróleos de Venezuela y así sucesivamente en otras áreas. La transición en Venezuela ha comenzado. Lo decía en otro diario o medio recién. Aplaudimos y estamos de acuerdo de la forma que está llevando el gobierno norteamericano. A mí me sería irresponsable criticar al gobierno norteamericano cuando nosotros no pudimos en 26 años lograr lo que hoy se logró. Nosotros iniciamos todos los procesos e hicimos todo lo que jurídicamente, electoralmente podíamos hacer como civiles, pero no teníamos más que eso. Ahora bien, ¿quién posee el control en Venezuela? ¿Quién tiene las armas de Venezuela? ¿Quién es capaz de acribillar a los presos políticos? ¿Quién es capaz de acribillar al pueblo humilde e inocente, indefenso de Venezuela? Son ellos. Entonces, partiendo de ahí, yo soy de los que cree en la tesis de que hay que garantizarles un exilio dorado, el mismo que le quisieron ofrecer a Maduro y no lo quiso aceptar. Ellos ahora ven que sí es verdad que los norteamericanos están hablando basado en la realidad, basado en acciones reales. Partiendo de allí, yo no veo a un Jorge Rodríguez, a una Delcy Rodríguez faltándole al pacto con los Estados Unidos. Aunado a ello, vemos a un Marco Rubio que entiende muy bien la situación de Venezuela, que conoce a muchos líderes venezolanos, que sabe cómo articulan y cómo han trabajado en todos estos últimos años. Entonces ahí donde yo te diría que... Adelante. Estoy acá de nuevo, ¿verdad? Sí. Sí, es allí donde yo te podría decir muy clara que nosotros tenemos una gran esperanza, confianza en la administración del presidente Donald Trump y de igual forma a la cabeza de Marco Rubio respecto a lo que está sucediendo. Es la primera fase de la transición política de Venezuela ordenada para evitar un derramamiento de sangre y ofrecerle a quienes tienen la capacidad de hacer ese derramamiento de sangre, ofrecerle una vía al exilio. Yo como venezolano, expreso político, sé lo que el pueblo venezolano sufre, lo que han sufrido. Yo te pudiera decir de manera personal que a mí no me importa que le den un pacto de salida a ellos con tal y nos entreguen el país, con tal y recuperemos por completo al país. Y bueno, que si va a pagar con cárcel nada más Maduro, ellos van a pagar con la justicia divina. En algún momento pagarán con cárcel también, y si no, pagarán con la justicia divina, pero fuera de Venezuela, no dentro de Venezuela, no teniendo el poder. El régimen hoy lo que está viviendo es, el régimen hoy está decidiendo quién vendió a Maduro, porque a Maduro lo vendieron. Yo no sé si lo saben, parte de las informaciones de la operación, y es que Maduro no le dio tiempo a entrar al búnker de máxima seguridad que tenía en esa casa. Entonces quiere decir que cuando se dio la operación dieron la información en tiempo real de que Maduro estaba a una distancia prolongada para llegar a ese lugar de máxima seguridad que pudiera tener. Sí, Pedro, mire, también para preguntarnos sobre el futuro. ¿Qué tiene que pasar en Venezuela para que usted y los más de 8 millones de personas que salieron de su país hace varios años, algunos meses, puedan regresar?
que cambie por completo el gobierno, inicie un proceso electoral donde sea elegido, inicie o un proceso electoral o se reconozca las elecciones del año 2024. Cual sea de las dos opciones, yo siento que es la mejor posibilidad para el país. Muchas personas que me han señalado, quizás Pedro, pero ¿cómo otras elecciones cuando hubo unas recién? Sí, hubo unas elecciones recientes donde no compitieron los candidatos que querían competir porque muchos estaban inhabilitados, donde la líder nacional elegida por el pueblo venezolano no pudo elegir. Entonces el pueblo venezolano va a tener la oportunidad, si hubiese un proceso electoral nuevo, con garantía, de poder elegir un nuevo presidente y por ende volver todos los venezolanos que queramos, en mi caso, poder regresar inmediatamente a ser parte de la reconstrucción paso a paso y hormiguita a hormiguita de mi país. Pedro, esta transición de la que usted habla, ¿usted considera que va a ser garantizada por parte de Estados Unidos? Y también le pregunto, usted como dirigente político, ¿cómo analiza esta decisión de Estados Unidos de mantener, digamos, la administración de Venezuela mientras se da esta transición de manera pacífica, como lo dice el presidente de ese país, Donald Trump? Mira, yo no tengo otra opción distinta a confiar a quienes nos ayudaron a hacer lo que en 26 años nosotros no habíamos podido hacer. Ellos han determinado ciertos pasos a seguir respecto a quienes tienen el poder territorial en Venezuela, porque hay una realidad, hay que asumir una realidad en política. María Corina Machado no está en Venezuela, Edmundo González Urrutia no está en Venezuela, y ninguno de nosotros como dirigentes políticos, con liderazgos municipales, locales, nacionales, estamos dentro de Venezuela. En Venezuela, la gran mayoría de los que hacen oposición, que están dentro del territorio nacional, son alacranes, son personas que decidieron convivir con Nicolás Maduro Moro. Entonces, siento de que lo que se está llevando es la mejor forma de poder garantizarle, repito, un paso al exilio dorado de toda esta gente que hoy lidera el país. Pero es la posibilidad real a poder ordenadamente entrar en ese proceso electoral donde hayan autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano. Pedro, hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en unas declaraciones se refirió a una institución en el centro, el helicoide, donde él asegura en estas declaraciones que se registraban torturas. ¿Usted qué opina de estas afirmaciones que hace el presidente Donald Trump y qué vio usted siendo preso político de este régimen? No sé si estuvo ahí en el helicoide, pues aclaró eso, pero pues si nos puede contar cómo era toda esta experiencia desafortunada que tuvo que vivir en este centro. Yo no estuve en el helicoide, pero pude vivir una corriente en mis plantillas, pude vivir las mayores, pero de las mayores de las presiones que te puede hacer un régimen, tortura físicas y psicológicas. En el caso del SEBIN tengo muchos amigos como un Wilber Azuaje, Delson Guárate y un sinfín que no puedo nombrar porque algunos tomaron otra decisión hoy en día dentro de Venezuela, que vivieron y fue pública y notoria ese sacrificio, esa tortura, y claro que el demoler incluso ese centro, por más que sea una infraestructura que pueda ser usada para otras cosas, hay muchos sentimientos encontrados con lo que ahí sucedió. Y el hecho de que tú veas que el presidente Trump lo afirme, es que esto da pie a lo que acabo de decir. Delcy Rodríguez y todo su gabinete están rodilla en tierra a las decisiones del presidente Donald Trump y a la administración que antes he mencionado. Mire, Pedro, para ir cerrando esta entrevista, que tenemos un sinfín de preguntas, pero seguramente seguiremos en contacto con usted en lo que pueda transcurrir en el caso Maduro y Cilia Flores. ¿Qué espera usted? No solo que siga para Maduro y para Cilia, sino ¿qué espera usted suceda para Venezuela, que ha sido un país lastimosamente de gobiernos autoritarios? A Venezuela le esperan en los próximos meses, seguro, posterior a la salida de todo el régimen totalitario de Venezuela, le esperan sus mejores años. Le esperan la posibilidad para toda Latinoamérica de volver a renacer. Venezuela se va a levantar de las tinieblas con capital venezolano, con el apoyo de cada uno de los países. Y vamos a ir a cada una de estas naciones a darle las gracias a ustedes por haber recibido a nuestros compatriotas. Es Colombia, es el Perú, es la Argentina, es Chile, Brasil, Estados Unidos. Y a partir de allí nosotros, repito,
Convencidos estamos que el éxito de Venezuela pasa también por el éxito de toda la región, una Venezuela productiva, una Venezuela que avance y que vamos a volver a tener nuestro socio por excelencia, que es los Estados Unidos de Norteamérica, no solamente en temas petroleros, sino también en temas turísticos, en temas de grandes inversiones, que nosotros estamos más que claros y seguros de que la reconstrucción va a ser muy rápida, posiblemente con todas las dificultades que esto vaya a tener, pero va a ser la oportunidad de oro y el sueño dorado de todos los venezolanos, que es regresar a reconstruir juntos nuestros países y nuestros abuelos que aún no están en Venezuela, a vivir su vejez en su casita y con esa oportunidad de poder estar tranquilos en suelo venezolano y volver a abrazarnos como venezolanos, sin importar el color político que sea, sin importar la preferencia que puedas tener en lo personal. Alejandro, Pedro Rojas, venezolano, habita hoy en Nueva York o está hoy en Nueva York. Seguramente o posiblemente es una de las pocas personas que ha vivido el régimen en todas sus etapas. Lo vivió como ciudadano, lo vivió desde la experiencia de su generación de arriba, es decir, de su madre, de sus padres, de sus abuelos. Después lo vivió como líder, como una persona que levantó su voz, posterior a eso como un preso político, después como un exiliado, y por último la vida le dio la oportunidad de enfrentar tantos años, de haber vivido ese régimen en todas sus etapas y poder enfrentar a una de las personas que durante los últimos 13 años lideró ese flagelo político y democrático y social, que es Nicolás Maduro Moros. Pedro, con este último mensaje le doy las gracias por ayudarnos a nosotros como medio de comunicación colombiano muy cercano a lo que ha vivido Venezuela, para entender lo que sucedió en uno de los momentos que durante tantos años la historia venezolana y de otros países ha esperado: la audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Gracias, Pedro. A ustedes, la verdad que no tengo palabras. La vida me puso ahí para ser la voz de todo un país, y con un nudo en la garganta le digo que muchísimas gracias por el apoyo que nos dan y todas esas oraciones que nos hacen a los venezolanos, y a todo nuestro país decirles que estamos listos para ir a reconstruirlo y abrazarlos todos. Nuevamente gracias, Pedro. Que tenga usted una feliz tarde. Luego de lo de ayer, imagino será mucho más feliz que los últimos 27 años. Gracias. El día más feliz de mi vida. Alejandro, y a usted, Luisa, por permitirnos también tener a este invitado de Noticias Caracol en vivo, y a las 7 de la noche el desarrollo de esta historia y de historia. todo el panorama político que se está viviendo en estos momentos entre Colombia, Venezuela, Estados Unidos. A Pedro, que pues ya no está con nosotros, pero muchas gracias por ese espacio. Yo creo, Luisa, que es la voz de millones de venezolanos que desafortunadamente tuvieron que alejarse de sus familias, del dolor que han tenido que vivir durante esta última década. Y pues la felicidad que hemos reportado en otras emisiones aquí en Noticias Caracol, y es de querer retornar a sus hogares, a reunirse con sus familiares, a quienes dejaron hace mucho tiempo. Y también fue la voz de la incertidumbre política que viene, ¿no? Una incertidumbre política que está alimentada con una expectativa positiva de ver qué va a pasar luego de 27 años en su país.